Tuna, hola a todos. Con mucho cariño, les deseo buena salud, paz y que en sus vidas nunca falte la fuerza del amor verdadero. La historia de hoy no comienza con sonrisas, sino con dolor y angustia, porque el pasado de Tuna vuelve a tocar a su puerta de la manera más cruel. Su exsuegra, llena de rencor y avaricia, aparece exigiendo dinero, sin importarle las lágrimas ni la inocencia del pequeño Henry. En medio de esa tormenta, surge la figura de Alex, decidido, valiente, dispuesto a todo para proteger a las personas que más ama. En ese instante, Alex no solo salva a Tuna y a su hijo, sino que también demuestra que el verdadero amor no se mide en palabras, sino en acciones. Un capítulo donde la oscuridad del pasado se enfrenta a la luz de un nuevo comienzo. Aquella paz que envolvía la vida de Tuna y Alex estaba a punto de verse amenazada. A pocos kilómetros de la granja, una mujer caminaba con paso apresurado, observando con atención cada detalle del camino. Era la exsuegra de Tuna, una figura del pasado que creía haber quedado atrás. Desde lejos, había visto a una mujer que le resultaba demasiado familiar. Se detuvo en seco, entrecerrando los ojos. ¿Será posible?, murmuró con voz áspera. Ese rostro, ese andar, parece Tuna. El corazón de la mujer latía con rapidez. Recordaba perfectamente el pasado, las deudas y los resentimientos. Su mente empezó a tejer pensamientos oscuros. ¿Su vientre ya no está hinchado? ¿Acaso habrá tenido al niño? Sí, seguramente ya dio a luz. Intrigada y movida por la codicia, decidió seguirla a escondidas. Aparcó su viejo coche junto a unos arbustos y avanzó a pie, con cuidado, oculta tras los árboles. Finalmente, descubrió la granja donde Tuna vivía con Alex y el pequeño Henry. «Así que aquí te escondes», susurró con malicia, apretando los labios. «Qué vida tan tranquila, rodeada de comodidades. Y ese hombre, se nota que tiene dinero». La envidia ardía en su interior. Para ella, la felicidad de Tuna era insoportable. «No voy a permitir que vivas en paz. Si has encontrado a alguien con dinero, entonces tendrás que darme mi parte. Me aseguraré de que pagues, y de arruinar lo que tanto te ha costado construir». Con esa determinación venenosa, la exsuegra se escondió entre la maleza, esperando el momento adecuado para acercarse a la vida de Tuna. Su sombra oscura se cernía sobre la familia, como una tormenta silenciosa lista para estallar. La felicidad de Tuna estaba en peligro. Y lo que había empezado como un sueño de amor podía convertirse pronto en una amarga pesadilla. El sol comenzaba a caer sobre los campos dorados, iluminando la granja de Tuna con una luz cálida y serena. Todo parecía en calma. El pequeño Henry dormía plácidamente en su cuna, y Tuna preparaba fruta fresca para la cena. Sin embargo, aquella paz estaba a punto de romperse de manera inesperada. De repente, un golpe seco resonó en la puerta. Tuna, algo extrañada, fue a abrir. Frente a ella apareció una silueta del pasado que jamás habría querido volver a ver, su exsuegra. El rostro endurecido de la mujer reflejaba rencor y avaricia. «Así que aquí vives, Tuna», dijo con voz amarga. «Bien instalada, rodeada de comodidades. Y ese niño, es tuyo, ¿verdad?». Tuna retrocedió un paso, abrazándose el pecho con nerviosismo. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó con voz temblorosa.
No tiene derecho a irrumpir en mi vida. La ex-suegra soltó una carcajada fría. Derecho tengo, si tú crees que puedes olvidarte de todo. Ahora que tienes un hombre con dinero, más te vale darme lo que me corresponde. No quiero excusas, necesito dinero, y tú me lo darás. Las palabras cayeron como cuchillos en el corazón de Tuna. Sintió miedo, pero también rabia. Detrás de ella, Henry comenzó a llorar, como si percibiera la tensión en el ambiente. Justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe. Era Alex, que regresaba del campo. Al ver la escena, su mirada se endureció de inmediato. Caminó con paso firme hacia la ex-suegra, colocándose entre ella y Tuna. «¿Basta?», exclamó con voz grave. «No volverá a poner un pie en esta casa. Ni usted ni nadie tiene derecho a intimidar a Tuna ni a mi hijo». La mujer lo miró con desprecio, pero la seguridad y la fuerza en la mirada de Alex la hicieron retroceder. «¿Y quién eres tú para defenderla?», gruñó. «Soy el hombre que la ama», respondió Alex sin dudar. «Y no permitiré que arruine su vida». Tuna sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. La figura protectora de Alex, su valentía y sus palabras, le devolvieron la paz que la cruel aparición de su pasado le había robado. La ex-suegra, furiosa y derrotada, no tuvo más opción que alejarse, prometiendo que volvería. Pero en ese instante, lo único que importaba era que Alex había salvado a Tuna y a Henry, devolviéndoles la seguridad de su hogar. La noche cayó sobre la granja, y aunque la amenaza aún rondaba en la distancia, Tuna supo que no estaba sola. Alex estaba allí, dispuesto a protegerla a cualquier precio. Cuando la ex-suegra desapareció entre la oscuridad del camino, el silencio volvió lentamente a la granja. Sin embargo, el corazón de Tuna latía con fuerza, todavía conmovido por el miedo. Con Henry en brazos, se sentó en la sala, intentando calmar las lágrimas que no dejaban de caer. Alex se acercó despacio, con una ternura que contrastaba con la firmeza que había mostrado minutos antes. Se arrodilló frente a ella, posando sus manos sobre las de Tuna. «No llores, mi amor», susurró. «Mientras yo esté aquí, nadie podrá hacerles daño. Ni a ti, ni a nuestro hijo». Tuna lo miró con los ojos brillantes, llenos de emoción. «Alex, yo pensé que ese pasado nunca volvería a alcanzarme. Pero hoy, cuando la vi frente a la puerta, sentí que todo lo que había construido podía desmoronarse. Tengo miedo, miedo de que esa mujer arruine nuestra felicidad». Alex acarició suavemente su rostro, apartando con delicadeza las lágrimas de sus mejillas. «Escúchame bien, Tuna. Nadie puede romper lo que hemos creado juntos. Yo te prometo que no dejaré que nadie toque lo que amamos. Haré lo que sea necesario para protegerte, para proteger a Henry y para proteger nuestra vida». En ese instante, el pequeño Henry dejó de llorar, como si sintiera la fuerza del compromiso de su padre. Tuna apoyó su cabeza en el pecho de Alex, buscando refugio en su calor. «Eres mi fuerza, Alex. Sin ti, no sé qué haría». Él sonrió, apretándola contra su corazón. «Y tú eres mi razón de vivir. Pase lo que pase, siempre lucharé por ti, por nuestro hijo y por nuestro amor». La noche avanzaba, y aunque afuera la oscuridad escondía amenazas, dentro de la granja brillaba una luz inquebrantable, la esperanza. «Alex,
Tuna y Henry formaban una familia que, pese a los obstáculos, se mantenía unida por el amor y la fe en un mañana mejor. La mañana siguiente amaneció tranquila en la granja. El canto de los pájaros llenaba el aire y la luz del sol entraba suavemente por las ventanas. Sin embargo, en el corazón de Alex aún ardía la determinación de no permitir que la sombra del pasado regresara a perturbar la vida de su familia. Mientras Tuna preparaba el desayuno y Henry jugaba en una manta en el suelo, Alex se levantó con un gesto serio. «Hoy no voy al campo», dijo con voz firme. «Tengo que ocuparme de algo más importante, asegurar que tú y Henry estén protegidos». Tuna lo miró con sorpresa. «¿Qué piensas hacer, Alex?» Él se acercó, tomó sus manos y la miró a los ojos. «Voy a hablar con un abogado. Quiero que quede claro, por la ley, que nadie tiene derecho a acosarte ni a exigirte nada. Esa mujer no puede seguir interfiriendo en tu vida, y mucho menos en la de nuestro hijo». Tuna bajó la mirada, emocionada y a la vez temerosa. «No quiero que gastes tu tiempo ni tu dinero en problemas que me pertenecen a mí». Alex negó con la cabeza, apretando sus manos con fuerza. «No, Tuna. Escucha bien, tus problemas son mis problemas. Tus miedos son mis miedos. Y tu felicidad es mi mayor prioridad. Somos una familia, y una familia se protege mutuamente». Las lágrimas volvieron a brotar en los ojos de Tuna, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. Sintió que, por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba dispuesto a luchar a su lado, no solo por ella, sino también por el pequeño Henry. Más tarde, Alex salió hacia la ciudad. Allí se reunió con un abogado de confianza y le explicó todo lo ocurrido. El hombre escuchó atentamente y le aseguró que podían establecer medidas legales para impedir que la exsuegra de Tuna volviera a molestarla. Mientras tanto, en la granja, Tuna abrazaba a Henry con fuerza, mirando por la ventana hacia el camino por donde Alex se había marchado. «Tu papá es un hombre bueno, hijo mío», susurró con ternura. «Gracias a él, nuestra vida cambiará para siempre». Ese día marcó un nuevo comienzo, no solo el de la defensa contra las amenazas del pasado, sino también el de la certeza de que, con amor y unidad, ninguna sombra podría oscurecer la luz que ellos habían encontrado juntos. La historia de Alex, Tuna y el pequeño Henry nos enseña una lección profunda sobre la vida y el verdadero significado del amor. Muchas veces, el pasado regresa en forma de sombras que intentan destruir lo que hemos construido con esfuerzo. Los recuerdos dolorosos, las personas que no aceptan nuestra felicidad o las injusticias que sufrimos pueden reaparecer cuando menos lo esperamos. Pero en medio de esas pruebas, descubrimos el valor de la unión y la fuerza del compromiso. Alex demostró que el amor verdadero no se limita a palabras bonitas, sino que se traduce en acciones concretas: proteger, cuidar y luchar por quienes amamos. Tuna, a pesar de su miedo, encontró el coraje de confiar nuevamente, y en esa confianza floreció la esperanza. La vida no siempre es justa ni fácil. Habrá quienes traten de arrebatarnos la paz, quienes siembren odio o envidia en nuestro camino. Sin embargo, cuando el amor es sincero y se vive con lealtad, ninguna amenaza puede destruirlo. La verdadera fortaleza no está en la riqueza material ni en la venganza, sino en la capacidad de permanecer unidos, de apoyarnos en los momentos difíciles y de no renunciar a los sueños que compartimos. El mayor regalo para Henry no fue solo una familia que lo ama,
sino también el ejemplo de dos corazones que lucharon contra la adversidad y eligieron construir un futuro lleno de luz. En conclusión, la lección que nos deja esta historia es clara: el amor auténtico siempre se prueba en la dificultad, y solo quienes son capaces de resistir juntos, alcanzan la verdadera felicidad.